desde que salga el sol hasta que vuelva la luna. De donde ahora estoy y hasta el último rincón del mundo. No importa la ocasión, si tú me necesitas, dispuesto estoy ahí. Muy buenas noches, amables televidentes. Una vez más nos encontramos en esta palabra a tiempo, con Arsenio Valdés en los controles y los comentarios de Algeni Pérez y el ingeniero Jesús Ogando. Quien les habla, Leonardo Tellería, le da la bienvenida una vez más a este su programa Palabra a Tiempo. Buenas noches, Tellería. Mano. Buenas noches, pueblo dominicano. Buenas noches, mundos que nos ves y que nos escuchas a través de las redes. Una vez más estamos aquí con ustedes en este programa. Hoy tenemos un contenido interesantísimo. Habíamos hablado en otras ocasiones, Tellería, sobre la violencia intrafamiliar, y en esta semana ocurrió una situación que espero que tú introduzcas el tema, que vamos a continuar con ese tema de la violencia de género, violencia intrafamiliar. Sí, Jesús, Algenis, ha presentado la Procuraduría General de la República un plan para combatir ese mal que nos aqueja a toda la sociedad, que es la violencia de género y específicamente la violencia contra la mujer. Así es. Es bueno que los televidentes sepan que en esta ocasión vamos a abordar el tema acerca del plan, vamos a escrutar el plan y vamos a dar nuestras opiniones acerca del mismo, sobre la base de los comentarios que ya habíamos tocado en otras ocasiones en el programa tratando el tema de la violencia de género. Sí, quizás sería bueno hacer un breve resumen, Tellería, de qué tratamos en los programas anteriores, para que los televidentes que no tuvieron la oportunidad de ver esos programas puedan tener una base sobre la cual estamos basando, valga la redundancia, nuestras afirmaciones, nuestros criterios. ¿Qué te parece? Sí, es pertinente que recordemos a los televidentes que hemos tratado toda una serie de programas abordando el tema de la violencia de género, y que en una primera ocasión tratamos el tema desde el punto de vista jurídico, cómo había evolucionado el tratamiento que le habían dado las autoridades en el tiempo aquí en República Dominicana a la problemática de la violencia de género. Y ahí determinamos que el feminicidio realmente es un eufemismo, porque realmente no existe. No existe. Porque nadie mata a una mujer por ser mujer. Ciertamente. También determinamos o establecimos en ese primer programa que lamentablemente las autoridades y los políticos le dan un tratamiento, valga la redundancia, político al tema. O sea que lo que quieren es sacarle partida y provecho, ganarse el favor de las mujeres, pero no buscar una solución definitiva. Así es. En un segundo programa estuvimos viendo el problema desde un punto de vista más sociológico, cómo se ve en la sociedad, cómo afecta los elementos que inciden en él. Estuvimos dándole ese abordaje en un segundo programa en el que conocimos de este problema que aqueja a la sociedad y que es real. Y ahí establecimos que lamentablemente el problema no se resuelve con punidad. No. Que mientras se ha estudiado en estudiosos en otros países, no aquí en el país, determinaron que a medida en que se fortalece la pena contra los infractores, contra los que ejercen violencia, en esa misma medida también ha crecido en los diferentes países la violencia, sobre todo contra la mujer. Y recuerdo que decíamos que hay, por ejemplo, un hombre que va a poner una querella a la fiscalía. ¿Qué ocurre? Muchas veces se burlan de él las mismas autoridades que deben recibir esa querella y que deben darle un tratamiento adecuado,
y en otras ocasiones hasta lo dejan preso. Sí. Porque dicen, bueno, hay que prevenir por si acaso este es lo que está haciendo poniéndose adelante. Entonces le dan todo el derecho y toda la razón a la mujer. Y no le prestan atención al hombre. Entonces se ve cuando el hombre va a poner una querella, que ve esta reacción, lo que ve como que no hay una parte profesional hacia la fiscalía cuando uno va a poner este tipo de denuncia. Entonces cuando comete el hecho, ahí es donde ya no hay tiempo, no hay remedio. Sí, sí, Exacto. es así. Ciertamente, el tratamiento que se ha dado hasta el momento de los casos de violencia de género deja mucho que desear, es la verdad. Creemos que la solución o el paliativo es de otra naturaleza. No es esa. Eso fue uno de los puntos que establecimos, que la solución tiene que venir por concientización y educación. Exactamente. Sobre todo. Claro. En un tercer programa que estuvimos abordando el tema, le dimos ya una perspectiva más bíblica a la relación marital entre hombre y mujer. ¿Cuál es el patrón de Dios para la relación entre el hombre y la mujer? Y establecimos en esa ocasión que Dios ha establecido Roles. que el hombre debe amar a la mujer como Cristo ama a la iglesia, Tratarla como vaso más frágil. al punto de Pero sacrificarse. Pero también Dios ha establecido roles en Sí, claro. en el hogar. Y el hombre es la cabeza, es quien debe tomar, quien tiene la responsabilidad dada por Dios de dirigir su hogar. La mujer, lamentablemente, se ha rebelado contra esa indicación de Dios y no quiere que sea el hombre quien la dirija. Ella quiere ser una igual que el hombre. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando esos patrones que Dios ha establecido se violan, entonces se cae en situaciones que después son lamentables. Y el rol de la mujer establecido en la Biblia es de ser una ayuda para su marido, y el marido es el responsable de guiar y dirigir su hogar. Lógico, eso no le da pauta a él a ser un dictador. Aquí se hace lo que yo mando y lo que yo digo no. Él lo va a hacer en absoluto. amor. Como dice Tellería en 1 Pedro capítulo 3, leímos que ahí dice que el hombre debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, y que debe tratarla como un vaso más frágil. ¿Cómo tratamos un vaso frágil que si se nos cae sabemos que se va a romper? Con mucha delicadeza, con mucho cuidado, con mucha ternura. Pero al final, quien tiene la responsabilidad, quien tiene la última palabra establecida por Dios, es el hombre. Y la mujer debe someterse gustosa y con muy buena disposición a esas directrices de su marido. Sí, es bueno recalcar que ese sometimiento no tiene la misma connotación que podríamos darle nosotros a nivel coloquial. No es que usted tiene que someterse a un hombre que le va a poner un pie en el cuello. No. Realmente dijimos, no es un dictador. Claro que no. Es un amante. Es un hombre que debe comprender el sentir de su mujer, escucharla, ser compañero de su mujer, de su esposa. ¿Sabe que eso es lo que está haciendo más falta en los hogares? La Claro, comunicación, el compañerismo, claro. Lo que pasa es que hay hombres que se sienten inferior en comunicarle a su esposa, y no es así. Esto es una coinonía, o es una unión. Así es, ciertamente. Entonces, para hoy, ¿qué tenemos? En el día de hoy, en ocasión de que la Procuraduría General de la República ha anunciado la puesta en marcha de un programa tendiente a tratar el problema de la violencia de género o intrafamiliar en la República Dominicana, es menester que nosotros veamos lo que se presenta
lo que se plantea hacer para atacar el problema y analizar si verdaderamente podemos esperar resultados favorables y positivos en cuanto a este tema. Fíjate algo, una de las cosas que aún nuestra mente es afectada con el tema, que nosotros no decimos violencia intrafamiliar que involucra a toda la familia o todos los seres, que se generaliza, sino que hablamos de violencia de género, o sea, como que lo particularizamos a que el problema no es la violencia, sino contra quién se ejerce. Y se habla también de feminicidio o de violencia contra la mujer, lo cual entendemos que quizás es la mayor parte, porque hay violencia de todo tipo. En estos días hablábamos también aquí en el programa de una joven que con un cuchillo cogió y le cortó, le destruyó la ropa y hasta los tenis a su compañero. A su compañero, y eso también es violencia. Y a lo mejor él, gracias a Dios, lo único que hizo fue grabarla y tener el video como una evidencia de lo que ella había hecho. Pero el caso es que muchas veces hay violencia de ambas. Es más, muchas veces no. Yo me atrevo a decir que en la mayoría o casi en todos los casos hay violencia de ambas partes. Ciertamente, y en ese mismo sentido que tú te explicas, Jesús, alguien dijo por ahí que la violencia intrafamiliar inicia con una patada al perro. Sí. Con una patada al perro. A la almohada. Continúa con los niños, se extiende a los ancianos de la casa y por lo regular termina con la mujer o con el marido, entre ellos. Así es. Es así. Y recuerdo que cuando hablamos de la violencia, hablábamos en el aspecto de lo que la Biblia habla de la violencia. Decíamos que hay un versículo en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 1, que nos da un excelente consejo para nosotros poder manejar la violencia, cualquiera que sea. Y es que dice que la blanda respuesta quita o aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. O sea, cuando alguien venga a ti con una palabra áspera, con violencia, con una actitud agresiva, entonces respóndele con tranquilidad, con ternura, con quietud, y tú verás cómo esa persona se va a bajar. Eso y después hasta te va a beneficiar esa actitud a ti y a todo el que esté a tu alrededor. Así es, Jesús. Creo que ha llegado el momento de nuestra primera pausa, y luego de nuestros comerciales regresaremos con estas palabras a tiempo y con el tema que tenemos hoy. Hace 6 años, en el 2012, hicimos nuestro primer concierto de recaudación de fondos. 2013, Unidos por una Causa. 2014, Ebenecer. Hasta aquí nos ha traído el Señor. 2015, Alcanzando las Naciones. 2016, Gracia. 2017, Exaltable. Invitados especiales, Iglesia Bautista Internacional. Grupo de adoración de Iglesia Oasis. Grupo de adoración Iglesia Bautista Osama. Grupo de adoración Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Todos unidos en una noche de exaltación al que está sentado en el trono. Viernes 17 de noviembre, 8 de la noche, en el auditorio de la Iglesia Bautista Internacional. Calle Las Caobas, Santo Domingo, República Dominicana. Valor de la boleta, 500 pesos. Organiza Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Venta de boletas online en nuestra página web www.radioeternidad.com.
Mayores informes al 809-566-1707. Concierto exaltable. Con tu ayuda y colaboración podemos seguir impactando el presente con un mensaje eterno. Muy buenas noches, querido televidente. Una vez más estamos aquí de vuelta con esta palabra a tiempo. Jesús, Algenis. Tellería, yo le tengo una pregunta. ¿Es el Ministerio Público que debe de llevar ese tratamiento? Bueno, en el marco de las funciones que el Ministerio Público tiene, que es quien dirige de manera, su cabeza, el Procurador General de la República es el director de la política criminal del Estado. Eso es importante decirlo porque tenemos que saber que tenemos dentro de nuestros televidentes de todo tipo de público y quizás Claro. hay alguien que no sepa qué es el Ministerio Público. Sí, claro. El Ministerio Público está compuesto por los fiscales y el Procurador General de la República, Así es. que es La cabeza. la cabeza quien dirige el Ministerio Público. Así mismo es. Ciertamente, el Ministerio Público tiene una gran responsabilidad en este tema. Podría ser la primera cara que ven las víctimas a la hora de presentarse este tipo de casos. Y ciertamente el Ministerio Público por años ha desarrollado una labor encomiable para tratar este problema. Sí, Ahora bien, después con el establecimiento de las fiscalías barriales Sí. y con las casas de acogida que son Sí, sí. parte del Ministerio Público, se le ha buscado y yo creo que se ha paliado un poco la situación. sí, ciertamente en la Procuraduría General de la República hay una Procuraduría especializada en materia de violencia de género, donde su titular es una persona que domina ciertamente el tema de la violencia, tiene unos criterios bien claros acerca de este tema. Yo tengo una vecina, casi familia mía, que trabaja en ese departamento. Sí. Y yo he visto el trabajo que esas personas hacen y la verdad es que es un trabajo sumamente importante, encomiable. Sí. Ahora Yo bien, te recomendaría, escúchame, que se preparen una jornada para ir, por ejemplo, a los sectores y dar charlas. sí, eso, Principalmente Ellos están ocurriendo lo muchas hacen. violencias en los barrios. Ellos tienen de las mismas mujeres que ellas han podido tratar. las preparan para ir a dar charlas a los barrios, de los sectores. Sí, pero ciertamente yo tengo mis aprensiones acerca de si es el Ministerio Público quien debe llevar el estandarte en esta lucha contra la violencia. El Ministerio Público es un órgano de persecución. Si ciertamente de diseño de política criminal del Estado, su naturaleza es tendiente a aparecer una vez se han producido las infracciones a la ley penal. No podemos sustraer al Ministerio Público de la naturaleza de su función, como también no podríamos desarraigar de la mente de los funcionarios del Ministerio Público esa misma naturaleza. Sí. En vista de que el problema se ha tornado prácticamente de salud pública, yo entiendo que dejar en manos de un órgano como el Ministerio Público el ser punta de lanza en este tema es un error. Sí, el problema es que aquí no existe el Ministerio de la Familia, que sería el Ministerio de la Familia quien estaría llamado a
a buscarle solución al tema, sobre todo en materia preventiva, que es ciertamente, lo que estamos tratando. ciertamente. Como decíamos, el Ministerio Público en sus funciones, la prevención no es un pilar central. No, No. lógico, porque él no está para prevenir, él está No. para ejecutar ya lo que se Él está para reaccionar nacional a lo ejecutado. ante la ocurrencia de hechos. Aunque también no vamos a decir o a rechazar el que ellos hagan acciones Sí, no, claro. que tengan que ver con lo que es la parte de prevención. Sí, no, claro. Pero por la misma naturaleza de su función, no deberían ser ellos, a la luz de mi opinión, quienes sean el estandarte. Sí, claro, son un pilar principalísimo. No solo porque tienen funciones como las que tienen, sino porque han acumulado una experiencia, tienen un know-how acerca del tema, del que no podemos prescindir de ninguna manera. Entonces, yo me gustaría saber, Tellería, a grandes rasgos, ¿de qué se trata este plan? ¿Qué es lo que ellos han planificado? ¿Qué es lo que quieren lograr y cómo lo pretenden lograr? Sí, ciertamente el anuncio de la Procuraduría establece que en la confección de este plan se han visto involucrados profesionales de distintas disciplinas que tienen que ver con el tema de la violencia. Se han involucrado otras instituciones del Estado, como Salud Pública, el Ministerio de la Mujer, aportando al plan. Pero ciertamente, cuando se nos presentan los ejes centrales sobre los cuales va a girar el plan, incluso la promoción del plan, me llena de preocupación. Me llena de preocupación porque sigue siendo inclusive violencia lo que se está planteando. Llama la atención en ese sentido el que la promoción acerca del plan Jesús y Argenis, el eslogan es el siguiente: si le das, vas preso. O sea, que no es adecuado. Es decir, yo quisiera saber quién en el marco del tratamiento de un problema como este se le ocurre seguir promoviendo la intimidación, cuando hemos visto que históricamente eso no tiene ningún efecto persuasivo. No lo ha tenido. Porque a la hora de que un individuo con problemas conductuales, que ha de ser así, agrede a una mujer, no piensa en la consecuencia. Las consecuencias están ahí y las conocemos, aunque tú no las conozcas en detalle. Todo el mundo sabe que ante un hecho de violencia, la respuesta de parte del Estado es violencia contra ti, pero nadie se persuade. Nadie se persuade. Entonces, debemos de darle otro tratamiento al tema. Debemos no de prescindir de la violencia estatal. No es de eso de lo que hablamos. Pero no es lo que debemos promover como punta de lanza de ataque al problema. La pena es importante. Sí, claro. Y la pena, o sea, la punidad, juega un papel. Juega un papel importante, pero debe ser el último eslabón. Sí, de claro, la cadena. claro. El último escalón Claro. de la escalera. Debe ser el último recurso a ejercer. Tenemos muchos otros recursos que tienen que ver. Primero, yo creo que el Estado debe dar ejemplo. Las autoridades deben dar ejemplo a la ciudadanía de que se someten a las directrices legales del país. También se le debe dar lo que son estímulos o premios a los que se portan bien y por último, entonces castigo a los malhechores. Bueno, sí, ciertamente tú lo has explicado de ese modo y incluso
en el marco del derecho penal es un principio el que la punición tiene carácter de última ratio. Eso significa que es el último recurso al que se acude para solucionar los conflictos. Y yo no soy abogado. No. Pero la lógica. El razonamiento, claro. La lógica Pero hay algo, razonable ingeniero, no lleva ahí. Lo que usted acaba de decir es lo que muchas personas se están preguntando. En vez de tú ponerme lo que es la punidad, dame los recursos primero, dame la solución. No quiera venir a imponerme donde tú no sabes mi situación, tú no sabes qué es lo que está sucediendo. Ujú. Porque es muy bueno estar detrás del juzgado para imponer. Entonces, a mí Sí. me llama la atención, Tellería, que esa publicidad le dice al hombre, si le das, va preso. Sí. Pero no le dice a la mujer que ella no debe provocar al hombre con acciones y con palabras que después también ella debería ir presa por esa violencia de palabras, porque hay violencia en las palabras. Sí, Eh, por ahí es que se comienza. Bueno, yo no intentaría nunca equilibrar la balanza. Una balanza que no debe ser la que medie. Yo no intentaría decir, bueno, hagámosle lo mismo a la mujer con relación al hombre. No. Esa no es la idea. No, La claro, idea claro. es que tenemos que tratar de concientizar a las mujeres de que cuando ellas ejercen violencia en palabra o en otras acciones, como esa joven que le rompió la ropa a su pareja, ellas se están exponiendo también Sí, claro. a que el hombre reacciones. Tampoco, Aunque eso no le justifica tampoco, pero- Porque, por ejemplo, mire Pero la lo que ella tuvo, concientización y la mire lo que ella educación tuvo es que fundamental. hacer después y a los medios públicos y pedirle entonces perdón. bueno, ese es un caso en particular. Sí, es un caso particular. Hablamos de un proyecto a nivel nacional y hablamos de políticas públicas que alcanzan a todos. Yo ciertamente no me inclinaría tampoco en plantear el problema entre hombres y mujeres, porque lo único que alcanzaríamos es poner a los hombres en contra de las mujeres y a las mujeres en contra de los hombres. Es una trampa en la que nunca debemos caer. Y discutía eso con un amigo, un colega abogado en días pasados, y le decía, no podemos caer en la trampa de poner hombres contra mujeres ni mujeres contra hombres. Eso es una trampa. Tenemos Que ponernos que... todos contra la violencia. Exactamente. Pero en Porque ese... hay violencia también de hombre con hombre, Claro. de mujer con mujer. En ese ponernos contra la violencia, el camino debe ser construir una cultura de paz por medio de las herramientas que como sociedad tenemos. A la hora en que una sociedad quiere dirigir sus caminos en algún sentido, el principal, vamos a decir, la principal herramienta para hacerlo es la educación. La educación. La Pero educación. imagínate, ya en este país hace muchos años que ni siquiera materias como moral y cívica Sí, claro. fueron desarraigadas. Bíblicas, Es lamentable. o sea, se daba una materia de religión que por lo menos se les Claro. enseñaba algunos preceptos a los jóvenes, a los Claro, niños, claro. se les leía la Biblia y se les enseñaban algunos principios. Ya eso ni siquiera se hace en las escuelas. Entonces, Así es. la educación, como tú dices, es fundamental, pero también sería bueno que esas materias que pueden ayudar a orientar, había otra materia que se llamaba orientación, que también Sí, claro. fue quitada del pensum. Entonces, Claro. no podemos nosotros ahora sorprendernos de los resultados que se están cosechando, de tratar de sacar esa base de la educación de nuestros hijos. Así es. Pero ya en el marco del plan que se ha diseñado, otro elemento que llama mucho la atención es la distribución de los esfuerzos. Vemos que se plantea tener más personal disponible para la atención, para la recepción de denuncias. La línea Vida se va a activar 24 horas en el distrito, por más horas en el interior del país. Vemos también que se
se piensan construir varios centros donde asistirán a las mujeres que se encuentran en las casas de acogida, y unos centros que deberían de ser el centro de ese programa, que son los centros de tratamiento de hombres con problemas conductuales de violencia. En el Distrito Nacional creo que hay uno, se piensan construir 3 centros más regionales, pero ciertamente, ahí es donde debería el Ministerio Público, hablando en términos del Ministerio Público, de centrar mayor cantidad de recursos y esfuerzos. Porque si el problema es la violencia, tratamiento de violencia, pues esforcémonos en mayor medida por tratar esa violencia y no los efectos de esa violencia, es decir, no es que dejemos de tratar una cosa, es decir, no dejemos de hacer una cosa y hagamos la otra. Pero eso claro. Eso es como que nosotros quisiéramos darle un tratamiento de medicina preventiva, sí, claro, atacando los síntomas de la enfermedad. Claro. Entonces, incluso cuando los síntomas todavía no han aparecido, es cuando entra la prevención. Claro. Entonces, si tú quieres atacar los síntomas, tú tienes que esperar que la enfermedad se presente. Claro. No vamos a atacarlo. Entonces, ellos quieren prevenir atacando los síntomas. Es por eso que decíamos en principio que el Ministerio Público, sin dejar de ser parte nunca, no me parece a mí que es la institución que debe llevar el estandarte en la lucha contra este mal. Porque su naturaleza no es la de prevenir. Su naturaleza es la de accionar una vez se presentan los hechos. Y por eso es que hay conflicto en el plan que ellos tienen. Me luce más que Salud Pública, el Ministerio de la Mujer, que debe transformarse. Incluso ya hemos escuchado reclamos en la sociedad por un Ministerio de la Familia, que debe transformarse, porque tú no haces nada con tratar los temas de la mujer, sino tratar los temas de sus hijos, de su esposo. Es decir, trata los temas de manera integral, de la familia, lo que beneficia, lo que apoya a la familia. Los valores claro. Se han perdido mucho. Claro que sí. Y me luce más que instituciones como estas, por su naturaleza, son las más llamadas a ser el estandarte, a quien lleven la voz cantante en la lucha contra este flagelo de la violencia de género, llamémosles así. Creo que ha llegado el momento de nuestra segunda pausa. En el próximo segmento estaremos viendo otros detalles acerca de este plan de lucha contra el feminicidio y la violencia de género que ha propuesto la Procuraduría General de la República. Hace 6 años, en el 2012, hicimos nuestro primer concierto de recaudación de fondos. 2013, Unidos por una Causa. 2014, Ebenecer. Hasta aquí nos ha traído el Señor. 2015, Alcanzando las Naciones. 2016, Gracia. 2017, Exaltable. Invitados especiales, Iglesia Bautista Internacional. Grupo de adoración de Iglesia Oasis. Grupo de adoración Iglesia Bautista Osama. Grupo de adoración Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Todos unidos en una noche de exaltación al que está sentado en el trono. Viernes 17 de noviembre, 8 de la noche, en el auditorio de la Iglesia Bautista Internacional. Calle Las Caobas, Santo Domingo, República Dominicana. Valor de la boleta, 500 pesos. Organiza Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Venta de boletas online en nuestra página web www.radioeternidad.com. Mayores informes al 809-566-1707. Concierto Exaltable. Con tu ayuda y colaboración podemos seguir impactando el presente con un mensaje eterno. Muy buenas noches. Una vez más nos encontramos en este segmento final de Palabra a Tiempo. Tellería, una pregunta, a ver, ya que la Procuraduría ha tocado una vez más este tema, sí. ¿Qué podríamos hacer? ¿De qué forma te lo podría decir que se pueda? ¿Qué podemos esperar de este plan? Bueno, de este plan, ciertamente, observando elementos como la distribución de los esfuerzos, ya hemos dicho que su eje central es la recepción de las denuncias, las casas de acogida, que son importantísimas, pero que aunque se plantean el construir, me parece que 3 centros regionales para la atención de hombres con problemas de conducta, me luce que esta distribución va a orientar la ejecución del plan y que con ello los resultados van a ser no tanto los que se esperan. Esto es desde el punto de vista, viéndolo a la luz de la distribución de los esfuerzos que plantea el plan. Hablan de que ya no se... Algo que se ha hablado hasta la saciedad, que no se van a enviar las órdenes de arresto ni las citaciones con la misma víctima. Wow. Eso lo hemos escuchado en infinidad de veces. Nosotros lo hemos criticado muchas veces. Claro. En el programa, porque ¿cómo es posible que con la víctima le envían la orden de arresto al victimario? Así es. En esta ocasión se hace nuevamente el anuncio de esa medida. Esperamos que sí, que se materialice, porque eso es algo ilógico y es exponer a la víctima nuevamente. Sí. Pero y es también evadir el trabajo de ellos, porque el trabajo de la policía es arrestar a los que tienen que ser arrestados, no es la víctima la que tiene que andarle atrás al victimario. Sí. ¿Qué es lo que están produciendo con esto? Entonces, que la violencia en sí se efectúe. Porque si hay, porque si ya hay, por ejemplo, un encuentro y yo voy a la fiscalía, es para evitar. Entonces, no me entreguen un documento a mí para yo llevárselo a ese mismo individuo que tenemos problemas. Entonces, cuando yo le entregue esto, ¿qué es lo que él va a hacer? Me va a agreder. A mí me gustaría ver qué tipo de participación van a tener otras instituciones que no tienen la misma naturaleza que el Ministerio Público, cómo van a aportar en el tema y en el plan de manera material, cuál va a ser verdaderamente su participación, porque eso también va a decir mucho. Cuando a una persona lo citan de la fiscalía, lo que está pensando es en que contra él se va a ejercer violencia. Y un violento, supongamos que ese sea el caso, que sea una persona violenta, a la que se le coloca en una situación de que lo que te espera acá, cuando tú vengas, es que vamos a ejercer violencia contra ti, ¿cuál sea su reacción? Sí, una pregunta, ¿cuál sea su reacción? ¿Usted cree que sería favorable que cuando hagan un citatorio esté la otra persona también? ¿O debería de ser individual hasta buscarle una solución? Bueno, es necesario. Lo más importante es cómo se ambientaliza ese escenario
en el que se va a ventilar la solución de un conflicto. Exacto. Eso es lo más importante. Para que no se convierta Claro. en un cuadrilátero, en un ring. No, en un ring de boxeo donde solo va a ser agredido uno, donde no se va a buscar la solución de un conflicto por vía de mediación, de vamos a identificar cuál es el problema, vamos a tratarlo, aunque tengamos que separar momentáneamente y tratar a uno y a otro, porque para eso está en la casa de acogida, ¿no? Y para eso están los centros de tratamiento de hombres con problemas de conducta, de violencia, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo esas otras instituciones van a accionar en el marco del plan? Eso es lo que a mí me preocupa. Eso es lo que yo quiero saber, porque de eso puede depender el fracaso o el éxito que pueda en mayor o menor medida tener este plan. Es que yo estoy viendo una vez más, con tristeza lo digo, que hay un plan, pero esto no es más que una vez más un tratamiento político al tema. O sea, no es una solución definitiva, la solución no está ahí. La solución es educación, la solución es orientación, la solución es prevención, pero no prevención cuando ya los síntomas aparecen, sino prevención antes. Cuando estamos en paz, es que hay que prevenir la paz. Así es. Hay que preservar la paz cuando estamos en paz. No podemos esperar entrar en conflicto, entrar en guerra para entonces querer establecer la paz. Sí. Entonces, yo creo que lo que es la concientización de la gente y la pacificación, pero sobre todo la educación. Y vuelvo a reiterar, cuando se saca a Dios de la ecuación, todo lo que viene es caos, conflicto y males. Y lamentablemente el hombre que está viviendo el siglo XXI quiere tener a Dios fuera de la ecuación de su vida. Y Dios ha establecido en un libro que se llama la Biblia cómo deben ser nuestras relaciones interpersonales. Y si nosotros nos llevamos de esas sabias orientaciones, este mundo sería mucho mejor. Pero lamentablemente el hombre dice, como dice la misma Biblia, que que escogieron sus propios razonamientos, desecharon la verdad. Entonces, yo creo que hay que volver a retomar estas enseñanzas y estos principios para darle un giro a la conducta de los seres humanos. Por mi parte, a manera de conclusión, yo veo el tema de la siguiente manera. No podemos de ningún modo renunciar al ejercicio de la punición. Es una herramienta que la tenemos y a la cual no podemos renunciar, porque se habrán de presentar hechos de violencia que habrán de ser castigados. Una sociedad que renuncia a castigar es una sociedad que va en camino de la disolución. Es que precisamente la Biblia dice que las autoridades llevan una espada en la mano para castigo de los malhechores y alabanza, y dice que son ministros de Dios. Así es. Ese ministro que tiene una espada, y cuando habla de espada habla de pena de muerte. En este país no se quiere hablar de pena de muerte, porque hay muchas cosas que entran, pero la verdad es que a veces queremos ser más sabios o hasta más buenos que Dios. Ese otro tema. Sí. Ese otro tema. Un día de esto vamos a hablar de la pena de muerte. Sí, porque la pena de muerte ciertamente en circunstancias específicas, muy específicas, es viable. Sí. Yo te puedo decir que yo era un opositor de ella, pero cuando llegué al convencimiento
del tema por las escrituras, me convencí de manera total. Sí, sí. Pero ese tema es cuidadoso ya en el marco de las sociedades. No porque no sea justo y viable, Sí. no, sino por defectos de la sociedad, Exacto. que en la aplicación de ella podría ser algo complicado. Sí, sí, Nosotros sí. la hemos tenido, la pena de muerte, en la historia, Pero la verdad de manera es legal. que ese tema es muy amplio, que a lo mejor no va a Sí, poner claro. varios, Claro. en plural, varios programas. Sí, sí, ciertamente. Y otra cosa es la sumatoria de las penas. Sí, claro. Sí, sí, Que ya eso. aquí en este país hay una persona que puede matar 10, 20, 50 gente y es condenado por uno, porque no le suman, ¿no? Sí, no se le suma la pena. sí, sí. Eso tiene, ya a nivel de la sociedad, tiene un alto componente sociológico que hay que examinar y de manera casuística en Pero cada eso es un sociedad. tema que también lo Claro. vamos a tratar en otro programa Pero ampliamente. para concluir por mi parte, hablaba de la punición en el marco del tratamiento o del manejo o de la respuesta a los casos de violencia de género. Por otra parte, tenemos cómo se maneja el tema una vez se ha presentado un hecho de violencia y la identificación de los niveles de violencia y cómo debemos tratarlo. Debe ser la respuesta ante todos los hechos de violencia inmediatamente la punición. No lo creo. Creo que hay un nivel en el que el tema debe ser sujeto de tratamiento. Ujú. Debe ser objeto de tratamiento. Y debemos tener las herramientas necesarias para tratarlo. Claro, ¿Mm? no tratando con paño Claro. tibio al agresor. No. Porque el tema es identificar en qué nivel se produjo la violencia y saber qué respuesta le damos. ¿Le damos la respuesta punitiva o le damos la respuesta de tratamiento? O a ver cuáles circunstancias se dieron. No, sí, todo eso, las circunstancias y el nivel de violencia Sí. que se ha ejercido en un hecho en concreto. Y como base, sustento, pero ya a más largo plazo, la educación. Ujú. Educar en la paz, educar desde las escuelas. Miren, la mayoría, y espero que en el futuro, con todas las cosas que se están haciendo, lleguemos al 100%, todos los miembros de nuestra sociedad hayan pasado por una escuela. Ujú. Y en esa escuela puedan ser influidos por una educación en la paz, para que sean individuos luego formados, que sean individuos de paz, que van a formar los hogares en los que hoy vemos la violencia, pero estos individuos formados en la paz promuevan y ejerzan la paz en sus hogares. Sí, porque... Ese ya es a largo plazo. Pero comenzando esa base desde ya en nuestros niños pequeñitos. Claro, las escuelas Ujú. y en los hogares. Sí, Si tú no educas en la paz, tú no podrás tener individuos. de paz. Claro que no. No solamente en paz, sino también en lo que es el imperio de la ley, en nosotros Sí, claro. como ciudadanos, Claro. el respeto a las leyes, el sometimiento al orden público. Claro. Así Entonces, es. Creo que con eso dejamos concluido el tema, pero Algeni tiene unos saludos que prometió de personas que incluso cumplen años. Prometido es deuda. Prometido es deuda. Hoy quiero felicitar con mucho cariño, con mucho amor a mi suegra, a Nuris Valdés, que está de fiesta de cumpleaños hoy, la madre de mi esposa. Que Dios le colme de bendiciones. Nosotros, desde acá, desde su programa Palabra a Tiempo, le damos las felicitaciones. ¡Felicidades! Allá en Vivienda. También está de fiesta de cumpleaños en Sabana Perdida la jovencita Jensi Suero. Es una joven que estuvo trabajando con nosotros, una joven cristiana. Que Dios le bendiga. Nosotros le damos todas las felicitaciones, que siempre está en sintonía con nosotros.
Y por último, también está de celebración de fiesta de cumpleaños la joven Jennifer. Jennifer, este conjunto de conductores, te damos las felicitaciones y gracias por estar en sintonía con cada uno de nosotros en este tu espacio, Palabra a Tiempo. Sí, yo vamos a cantarle. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños. Que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Muy bien. Muy bien. Para todos. Con estos anuncios, estas felicitaciones para estas personas, hemos dado por concluido el programa de hoy, esperando que mañana nos concedan el privilegio de su audiencia en su programa Palabra a Tiempo, que se transmite por la señal de Claro TV, Canal 74, GDM Studio. Tenemos a Arsenio Valdés en los controles, los comentarios del ingeniero Jesús Ogando, Algeni Pérez y quien les habla, Leonardo Tellería. Muchas gracias por su audiencia y que tengan un feliz resto de la noche.